Un mundo convertido en cementerio. ¡Que arda! ¡Que arda! Un estado que domina con el miedo. ¡Que arda! ¡Que arda! Una ciudad sumergida en un infierno. ¡Que arda! ¡Que arda! Se haga la luz y que venga un mundo nuevo y un futuro mejor cuando se apagó el fuego. Además de nuestro Facebook Live de los lunes, encuentre cada episodio semanal de Vanguardia Obrera también en YouTube y en formato podcast en Spotify o Anchor.fm. Allí nos pueden seguir para no perderse ni un solo programa. También pueden compartir ese que más les gustó. Más contenido de interés en revolucionobrera.com. Vanguardia Obrera. Opinión y análisis político. Muy buenas noches. Me da mucho gusto estar con ustedes nuevamente en esta nueva emisión de nuestro programa Vanguardia Obrera. Fueron varios fines de semana que estuvimos ausentes. Se tomó pues la determinación de que en estos últimos fines de semana del año y primeros del nuevo 2022 no íbamos a tener los programas, pero siempre estuvimos pues esperando el poder volver a estar nuevamente al aire, el poder compartir con ustedes, con esa audiencia que siempre nos ha respaldado con su presencia, que nos han acompañado y que nos han dicho con esa actitud: sigan adelante, vale la pena, hay que persistir. Cuando una idea correcta se hace con persistencia, se abre camino y con toda seguridad. Si no tenemos las fuerzas, la justeza de esto nos llevará a continuar, a seguir adelante, y por eso me alegra mucho poder estar nuevamente con ustedes. Esperamos que sea por un buen periodo y que podamos desarrollar interesantes, importantes temas, que podamos contribuir a la formación, a la educación, a la difusión de las ideas de ese portal tan importante que es Revolución Obrera. Los invitamos pues a que nos escriban en el chat, a que nos envíen sus saludos, a que nos planteen sus inconvenientes, sus dudas, sus cuestionamientos, sus opiniones. Todo eso es bienvenido. Igualmente a que compartan, a que sigan compartiendo pues con todos sus contactos el enlace para que ellos puedan también acompañarnos en esta nueva trasegar que vamos a iniciar con este 2022. Saludo pues gustoso también a mi compañero, a José, si está entonces que nos está acompañando nuevamente. Muy buenas noches, muy complacido de volver a estar con ustedes, agradecer su presencia, enviar un saludo fraternal a los compañeros que se encuentran detenidos. Pensamos en ellos. Un abrazo fraternal y con seguridad vamos a tenerlos pronto nuevamente al frente de la lucha. Perfecto, entonces hoy los invitamos entonces a ese primer programa del año que lo hemos titulado Un año de agudas confrontaciones. El 2021 fue un año que, en el marco de la pandemia, agudizó la crisis social, causando el descontento del pueblo, lo cual desembocó en su justo levantamiento y su unión en general, para lo cual la respuesta fue plomo y garrote, cerrando el año con la estocada final de la disminución del salario mínimo. Para el 2022, la embestida contra el pueblo no para, y nuevos levantamientos vendrán. He aquí el papel de los verdaderos comunistas de poner sobre la mesa las discusiones reales y disponerse a concretar la construcción del partido. Bienvenidos
a Vanguardia Obrera. Bueno, ya estamos entonces aquí en el terreno para empezar a trabajar en esta importante labor que estamos haciendo de la difusión de las ideas de los comunistas por todas partes donde podamos, donde nos pongan un barranquito, donde nos den una tribuna, donde nos den la posibilidad de plantear nuestro punto de vista, de explicar de una manera científica, clara, profunda, sin rodeos, sin tapujos, sino yendo a los hechos, pues allá estaremos, y por eso es que este programa Vanguardia Obrera seguirá abriéndose camino. Hoy es un programa que le hemos dado el título de un año de agudas confrontaciones. ¿Por qué? Porque nos interesa que podamos hacernos a una idea de cómo terminó el año 2021 y cómo arrancó este nuevo año, ¿sí? Es decir, cuáles son esas bases sobre las que nos estamos parando, cuáles son las características más importantes que podamos destacar de esa realidad nacional e internacional, y también de acuerdo a eso entonces poder mirar qué es lo que nos espera, cuál es la perspectiva que nosotros planteamos que podemos ver para este año 2022. El punto de vista de los comunistas, entendemos pues que otros sectores también plantean sus perspectivas, hacen sus análisis, destacan algunos aspectos que les parecen los más importantes, y de ahí entonces que nosotros queramos también acompañarlos, plantearles algunas ideas al respecto. A mi modo de ver, yo creo que si nosotros miramos retrospectivamente un poco lo que concluyó con el año 2021, me parece que uno de los aspectos a destacar tiene que ver con el tema de la pandemia. ¿Qué podemos caracterizar de este asunto? A mi modo de ver, creo que lo más importante que podemos destacar es, primero, una gran idea, y yo la llamo una profunda y gran incertidumbre sobre la realidad de la pandemia. Es decir, después de todos estos meses que lleva ya el tema de la pandemia, ¿sí? Cuando se supone que había una claridad al respecto de qué era eso, lo que podemos ver efectivamente es que el aspecto más importante es que hay una profunda incertidumbre, no solamente en Colombia, sino a nivel internacional. Es decir, la verdadera magnitud que hay de eso, a pesar de todo el agua que ha corrido en este tema de la pandemia, ¿sí? Lo que se mantiene es una incertidumbre general sobre qué es lo que está realmente pasando ahí. En esa incertidumbre todavía incluso podemos encontrar versiones desde las que van desde el lado de darle un crédito total y absoluto a lo que dicen los gobiernos y las entidades internacionales y de salud, ¿sí? Sobre los hechos, sobre la existencia de esa pandemia, sobre el tratamiento que se le ha dado, con todo lo que han desarrollado a nivel internacional, a nivel de vacunas, a nivel de medidas, a nivel de cuidados, a nivel de todas las políticas que se han trazado, es decir, de darle una confianza ciega y total a todo lo que se está presentando en eso, hasta el otro extremo también de los que se han llamado negacionistas, es decir, los que pregonan pues la idea de que eso no es cierto, de que eso no es real, de que todo eso es un invento, de que todo eso es una farsa. Es decir, esa gran incógnita sobre realmente conocer qué es lo que está pasando ahí se mantiene y se agudizó. Y el año terminó de esa manera, poniendo en evidencia efectivamente que hay una incertidumbre y una desconfianza generalizada, y es una desconfianza generalizada al final ¿en qué? No es una desconfianza generalizada en un cuerpo de médicos, no es una desconfianza generalizada en un gobierno o en otro. El problema aquí ya no es solamente el tema de los Estados Unidos, el problema ya no es solamente de la Unión Europea, el problema ya no es ni siquiera de las farmacéuticas. Lo que se pone en evidencia, lo que hay que comprender ahí y entender es que hay una total desconfianza en el sistema.
Es decir, es el sistema, es el aparato político, económico, que no está en condiciones, no le interesa dar a conocer la verdad absolutamente sobre nada. Es decir, es un sistema corrupto, es un sistema criminal, es un sistema que absolutamente todo el mundo se está dando cuenta que oculta verdad sobre los hechos, que no le interesa que las cosas salgan a la luz pública, que le interesa precisamente lo otro, ¿sí? Y realmente lo que hay de fondo es eso. Es decir, es un sistema económico en el cual no se puede confiar en absoluto. Y claro, todos sabemos que realmente sí hay una verdad en todo eso, es decir, la verdad sí existe, la verdad es objetiva. Sin embargo, la misma política general del sistema impide que esa verdad sea conocida. No hay posibilidades, no se ve por ningún lado la posibilidad de que uno diga la versión sobre el tema del COVID-19 es esta. No, ¿cierto? Realmente, ¿qué de todo eso es cierto? Empezaron, por ejemplo, en uno de los temas, por hablar solamente de uno de ellos, el tema de las vacunas, ¿sí? Entonces decían, no, las vacunas más efectivas son estas, y entonces la más efectiva es la Pfizer, y solamente se pueden dar 2 dosis, y las 2 dosis tienen que ser de la misma. Eso ya lo cambiaron, ¿no? Ya lo que vimos ya finalizando el año es que cambiaron la versión de eso, y ya están hablando entonces de la tercera de refuerzo, y ya están hablando entonces de que se pueden mezclar unas con otras, es decir, eso por llamar la atención solamente sobre un aspecto, pero es general, es en general sobre todo eso, ¿sí? Todas las medidas que trazan, absolutamente todo, nada se puede creer, porque lo que hay de fondo Y están es hablando que incluso es de un la cuarta sistema dosis. corrupto. Ya Están Chile hablando tiene la precisamente cuarta de la dosis. cuarta dosis. Exacto, ¿sí? Entonces, lo que nosotros tenemos que entender y ayudar a educar a la gente, a los trabajadores, a la gente del común, a nuestros compañeros, al campesinado, a todo el mundo, es que lo que hay de fondo ahí es el sistema. Ese es el que no permite ni siquiera conocer la verdad sobre lo que está sucediendo. Todo, absolutamente todo está sujeto a unos intereses económicos que no permiten conocer la verdad. Es una incertidumbre general. Ese es el primer aspecto que yo quiero destacar sobre eso. El otro aspecto que quiero llamar la atención tiene que ver con la crisis general del sistema, la crisis económica desde el punto de vista económico. Es decir, el capitalismo es un sistema que está en permanente crisis. Ya lo hemos destacado desde antes, no es una cosa nueva, pero se mantiene y se profundizó y se exacerbó. La crisis económica, la crisis del sistema como tal, es algo de lo cual no están en posibilidades, no son capaces de salir de ella. Se va a profundizar, se va a extender y alrededor de la pandemia se ha extendido y se ha profundizado mucho más. Y el otro aspecto, el tercer aspecto que quiero llamar la atención, ese es grave, ese tenemos que prestarle atención, y es la gran y profunda crisis social que se ha presentado en todos los países, en todas partes del mundo, ¿sí? Mirando solamente el caso de Colombia, las mismas estadísticas reconocen que la población colombiana vive en un nivel que lo llaman de inseguridad alimentaria. Es decir, una inseguridad alimentaria es literalmente que la gente se está muriendo de hambre. La gente se está muriendo de hambre y es un alarmante 54% en Colombia, que es un reflejo de lo que está pasando en otras partes del planeta, ¿sí? Entonces, esa profunda crisis social que lleva aparejado con eso la insalubridad, el problema de no tener acceso a la salud, de no tener acceso a una vivienda digna, se confronta además de eso de una manera absurda y totalmente miserable y ruin con o la otra realidad que tiene que ver con que se han hecho cuentas de que se pierden aproximadamente 10 millones de toneladas de alimento porque se desperdician. Es decir, la producción de alimentos sigue creciendo, sigue aumentando y cada vez se puede producir mucho más, cada vez se produce más rápido, cada vez incluso hay más variedad de alimentos. Sin embargo, toneladas de alimentos se están perdiendo, se desperdician, se pudren, mientras en solo Colombia
un 54% de la población tiene un nivel de inseguridad alimentaria. El otro aspecto que va aparejado de eso, el colapso del sistema de salud. Pero yo quiero destacar aquí una cosa, ya se puso en evidencia y si nosotros analizamos, todos los que estamos aquí, nos hemos dado cuenta de que hay un sistema de salud. Sin embargo, podemos dividir ese sistema de salud en dos claramente diferenciados: el sistema de salud pública y el sistema de salud privada. Lo que está colapsado es el sistema de salud pública, ¿sí? Porque mientras se le está negando la atención en salud en la mayoría de hospitales y clínicas del país, se les niega realmente, incluso a gente que paga mensualmente, que está cotizando, se le niega el acceso a la salud, diciendo que no hay posibilidades, que están cerrados, que hay que esperar el agendamiento, que no hay opciones ahorita, que llame después, que se comunique con el call center, que bueno, es decir, toda una cantidad de trabas que le ponen a la gente para tener acceso a la salud, que no hay medicamentos. Sin embargo, a la par entonces está la enorme publicidad que le dan a la gente. ¿Para qué? Para que pague la salud privada. Es decir, los planes complementarios de salud, que los que hacen parte, por ejemplo, de la más grande del país, que es la nueva EPS, saben que hay por lo menos tres niveles de medicina prepagada, de lo que llaman medicina complementaria. Entonces usted va al servicio de salud y no lo atienden, pero sí le ofrecen un negocio, una medicina complementaria, ¿sí? Y la cantidad de empresas privadas que han surgido alrededor de esas medicinas prepagadas, de esa atención domiciliaria que es para la gente que paga. Entonces, el que tiene plata, que pague, ¿sí? Entonces, es un colapso general del servicio de salud pública, que va aparejado además de eso con otra cosa, ¿no? ¿Sí? La cantidad de desempleados, de personal de salud, ¿sí? El incremento del desempleo que creo también es el otro aspecto que debemos mencionar ahorita. Y ya para terminar esta primera intervención mía, quiero destacar también el otro aspecto que terminó, que se notó mucho a final del año, y tiene que ver con la represión oficial. Es decir, la persecución abierta, descarada a los dirigentes populares, la aprobación de la ley de seguridad y el tratamiento de guerra, cualquier forma de levantamiento popular, ¿sí? Es un terrorismo contra la población, ¿sí? Esos son algunos de los aspectos que creo yo debemos destacar y de lo que terminó con el año 2021 y obviamente que arrancó con el 2022. Entonces quiero darle la palabra pues a mi compañero José para que nos haga algunos aportes al respecto. Sí, es muy importante destacar de lo que usted acaba de decir, que pone en evidencia la crisis científica. El capitalismo no da más, no es capaz de resolver un asunto tan sencillo como la salud. Probado por el socialismo de que es posible hacerlo. Otro aspecto que se desprende de la crisis social es el crecimiento no solamente del hambre y la miseria, sino la delincuencia. Y frente a ese flagelo se presentan son medidas supremamente reaccionarias, aumento de penas, persecución, y en los países imperialistas, a donde corre la gran cantidad de inmigrantes, de meterlos en campos de concentración. Es una cosa absurda de un sistema que no da más. Y el año en Colombia comienza con las cifras rimbombantes que dan oficialmente sobre el crecimiento de la economía. Incluso